Bueno, en el video anterior dijimos que el hecho de que el rotor de un campo vectorial tridimensional se anule no siempre garantiza que ese campo sea conservativo. Y de hecho, avalamos esta afirmación con un ejemplo. Vimos un ejemplo de un campo vectorial cuyo rotor es siempre nulo, pero ese campo vectorial no es conservativo. Claro que en ese ejemplo que vimos, el campo vectorial no está definido en todo el espacio, sino que su dominio era todo el espacio menos el eje Z. Entonces dijimos que la razón por la cual ese campo tenía esa rareza, digamos, de que su rotacional era nulo, pero el campo no era conservativo, tenía que ver precisamente con el hecho de que su dominio de definición era medio extraño, digamos, era el espacio, pero quitándole una recta completa, el eje Z. Entonces, para precisar, digamos, las condiciones necesarias y suficientes bajo las cuales el rotacional, la anulación del rotacional garantiza que el campo vectorial es conservativo, tenemos que introducir una definición. Vamos a definir lo que se denominan regiones simplemente conexas del espacio. Vamos a definir acá lo que son regiones simplemente conexas del espacio tridimensional, o sea, de R3. Después, vamos a ver más adelante, qué son las regiones o qué se entiende por regiones simplemente conexas del plano, de R2. Y con eso nos va a alcanzar. Es un concepto, el de regiones simplemente conexas, que se puede definir en cualquier dimensión para un conjunto n-dimensional, pero nosotros no vamos a necesitar eso. Nos va a alcanzar con comprender bien este concepto de región simplemente conexa para un conjunto del espacio tridimensional o del plano. Entonces ahora nos concentramos en el caso tridimensional. Vamos a considerar un conjunto U contenido en R3. De un conjunto U contenido en R3 vamos a decir que es simplemente conexo, SC quiere decir simplemente conexo, cuando verifica estas tres condiciones. Entonces, un conjunto o una región U del espacio tridimensional va a ser simplemente conexa o simplemente conexo cuando verifica estas tres condiciones. Las dos primeras condiciones son totalmente, digamos, conocidas, no representan ninguna dificultad, no hay ningún concepto nuevo. O sea, la primera condición es que el conjunto U tiene que ser abierto. Bueno, ya sabemos desde la primera unidad de la materia qué significa que el conjunto U sea abierto. La segunda condición pide que el conjunto U sea conexo. Eso lo vimos ya recientemente. ¿Qué significaba que un conjunto U fuera conexo? Significaba que dados dos puntos en el conjunto U, cualesquiera, uno siempre podía encontrar una trayectoria diferenciable que uniera esos dos puntos. Eso quería decir que fuera conexo. La tercera condición expresa algo nuevo. Dice, dado cualquier camino cerrado C en U, en la región U, puede hallarse siempre alguna superficie sigma contenida en el conjunto U que tenga AC como curva borde. Entonces, la condición 3 expresa algo nuevo, parece que es un poco más complicado, digamos que los conceptos anteriores, está en negro precisamente porque es algo nuevo. Pero además hay algo, digamos, un concepto que tampoco nunca hemos definido, que es el de curva borde. ¿Qué significa esto de curva borde? Bien, este concepto de curva borde, de una superficie, ¿no? Digamos, ¿qué quiere decir que una curva C sea curva borde de cierta superficie sigma? Bien, ese concepto es muy importante, pero lamentablemente es muy difícil de dar una definición formal desde el punto de vista matemático de ese concepto. Es un concepto topológico, no es fácil dar una definición formal, rigurosa. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, y además en cualquier dimensión, pero nosotros no lo vamos a hacer porque no es necesario, digamos, no se justifica. Entonces lo que vamos a hacer es dar la idea intuitiva de qué se entiende por curva borde, una idea física intuitiva. Entonces vamos a comenzar, digamos, con estos dibujos. En estos dibujos tratamos de expresar esa idea. En los tres dibujos, sigma tiene a C como curva borde. Observemos. En los tres dibujos hay una curva C cerrada, ¿no? Un camino C cerrado.
En este primer dibujo, la curva C, el dibujo trata de mostrar que se trata de una curva en el espacio, no es una curva plana, no está contenido en ningún plano. Y sigma vendría a ser una especie de casquete esférico, pero con el borde, digamos, de abajo, limitado por la curva C, pegadito a la curva C. Pareciera como que uno tomó una, digamos, semiesfera por el ecuador, cortó una esfera por el ecuador y luego agarró y retorció el ecuador y entonces, bueno, el ecuador retorcido se convirtió en la curva C y la parte de arriba, digamos, toda la semiesfera es la superficie sigma. En este otro dibujo tenemos una curva cerrada C que pretende ser plana, o sea, acá en el dibujo intenta representar una circunferencia, ¿no?, contenida en un plano. Es una curva cerrada pero plana. Y sigma, bueno, es una superficie limitada por esta curva que la tiene como curva borde. En el tercer dibujo, la curva C ya es un camino, no es una curva suave, ¿no? Es un camino, un cuadrado, un rectángulo, tac, tac, tac. Y la curva y la superficie sigma tampoco no es una superficie suave, como en este caso, porque tiene aristas, tiene unos puntos, pero bueno, sigue siendo una superficie, todo ese prisma. Es como, digamos, un prisma al cual le sacamos la parte de abajo, la tapa de abajo no está, ¿no? Están las tapas laterales, la tapa de frente, la posterior y el techo, pero la parte de abajo, el piso, se lo sacamos. Entonces, este prisma tiene AC como curva borde. Bueno, naturalmente ustedes se darán cuenta que cuando uno tiene una curva en el espacio, puede fabricar infinitas superficies sigmas que tengan a esa curva como curva borde. Supongamos que estas superficies que ya dibujamos, todas ellas estuvieran hechas, digamos, de algún material flexible. Entonces, si yo a esta superficie la deformo por arriba, la empujo, le hago un, no sé, la aplasto, pero la curva C la dejo inmóvil, voy a obtener nuevas superficies sigmas, pero que van a seguir teniendo AC como curva borde. Lo mismo acá, digamos, yo puedo deformar este prisma, bueno, se va a convertir en una superficie más rara, pero si abajo no toco la curva C, voy a tener una nueva superficie que tiene AC como curva borde. ¿Cómo construyo, por ejemplo, una superficie que tenga a una curva físicamente como una curva borde? Bueno, si por ejemplo tomo un lazo de alambre y lo cierro, pequeño, digamos, por más retorcido que esté, si lo sumerjo en agua jabonosa y lo saco, se va a formar una película de jabón, una burbuja, digamos, que va a estar sustentada por el alambre. Y bueno, ahí voy a tener que esa superficie jabonosa va a tener al alambre como curva borde. Ahí tenemos un ejemplo de una curva borde. Este concepto es importante porque vamos a ver, por ejemplo, como ejemplo vamos a ver una de las leyes más importantes del electromagnetismo, que es la ley de inducción de Faraday. Para expresarla matemáticamente, uno tiene que recurrir a este concepto. Porque esa ley lo que va a decir es que cuando uno tiene un circuito conductor, como podría ser la curva C, si hay un campo magnético variable a través de ese circuito, bueno, eso induce una corriente eléctrica. Y esa variabilidad del campo magnético se va a expresar a través de un concepto que se llama el flujo del campo magnético, y ese flujo se va a describir a través o apelando al concepto de superficie que tiene al circuito como curva borde. Ya vamos a ver eso. Entonces es un concepto importante, decimos, pero que lamentablemente, vuelvo a repetir, no es fácil de definir de manera formal desde el punto de vista matemático. Teniendo este concepto, más o menos, aunque sea intuitivamente consolidado, ahora sí podemos explicar mejor qué significa la condición 3 que se debe cumplir para que una región o un conjunto del espacio tridimensional sea considerado simplemente conexo.